Hoy nos encontramos aquí con mi tutor Fernando Domínguez para entrevistarlo. Bueno, don Fernando, ¿qué le inspiró a estudiar ciencias? Bueno, yo estudié medicina, yo soy licenciado en medicina, no hice una carrera de científica pura. Entonces, al acabar la carrera, que fue en el 79, empecé a hacer mi tesis doctoral en Madrid, en el departamento de investigación de un hospital que se llama el Ramón y Cajal, y eso fue lo que al final definió mi objetivo científico, mi vocación científica. Después de hacer la tesis me fui a Estados Unidos, estuve en un instituto que es el Instituto Roche en New Jersey. Allí tuve la gran satisfacción de coincidir con el único premio Nobel español que estaba vivo, que era don Santiago del Severo Ochoa. Después de eso, de estar 3 años bajo la dirección del profesor Horeker, que fue mi tutor científico allí, regresé a España. También fuiste invitado por el hospital, en el departamento de investigación, en el Hospital Nacional de Gales, en Cardiff. Exactamente. Cuando me volví a España nos encontramos aquí varias personas que habíamos seguido una trayectoria paralela, que era formarse en el extranjero y después retornar aquí. Y la dificultad común que teníamos era la falta de equipamiento, la falta de laboratorios, no había infraestructura científica. Entonces decidimos aunar fuerzas para poder ponerlos en marcha. Y aquí coincidí con el que es actual director del CIMUS, que es Carlos Dieguez, y con Felipe Casanueva, y decidimos desarrollar una línea de endocrinología molecular en aquella época. Carlos Dieguez estaba trabajando en Cardiff, él hizo su tesis en este hospital, en el departamento de endocrinología de este hospital, y de ahí nació la colaboración con los grupos ingleses y el poder desarrollar inicialmente esta primera línea de endocrinología molecular. Bueno, una pregunta que se viene es, ¿qué es el CIMUS? El CIMUS nace de la necesidad de agrupar a gente que hace investigación sobre temas comunes. Entonces es un edificio en donde se reúnen investigadores que académicamente proceden de departamentos muy diferentes, incluso de instituciones que no tienen actividad docente, como puede ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y sin embargo nos unimos todos aquí porque de esa unión se produce una sinergia que hace que la calidad de la investigación mejore mucho. Las siglas del CIMUS son el Centro de Investigaciones Médicas de la Universidad de Santiago. Pues aquí en la CIMUS, ¿qué línea, tu departamento, por ejemplo, qué líneas de investigación lleváis a cabo? El departamento de fisiología, que mayoritariamente se vino al CIMUS, pero no todos ellos, tenía 2 grandes líneas de investigación tradicionalmente, que era una neurofisiología y otra era endocrinología, como te comenté. Nosotros dentro de la parte de endocrinología nos centramos sobre todo en proliferación celular, en cómo las células se dividen, cuáles son los mecanismos que regulan el control de la división celular, y no hace falta decirlo, eso nos lleva ya directamente al estudio del cáncer. Entonces, el estudio del cáncer os basáis en unas moléculas llamadas clústeres. ¿Qué son y dónde se producen estos moléculas? Bien. La ciencia avanza por caminos muy diferentes. En este caso, lo que estamos haciendo es probando nuevos materiales. Es una colaboración que se desarrolla con el profesor López Quintela, que produce materiales que son muy pequeños, se llaman subnanométricos porque son inferiores a 1 nanómetro y son agregados de átomos.
átomos normalmente de metales nobles, como plata, o como oro, o como platino. ¿Por qué pensamos que tenían interés biológico? Pues por dos razones físicas. Una es el tamaño que permite que difunda, que pueda moverse a lo largo del territorio de los tejidos del organismo. Y dos, porque en experimentos previos habíamos encontrado que se pueden meter entre las bases del DNA. Y al meterse entre las bases del DNA se produce un cambio en la conformación del DNA que tiene una repercusión funcional. Cambia el funcionamiento normal del DNA. El tratamiento con clústeres es algo muy innovador. ¿Qué atrae este nuevo tratamiento que no atrae otros tratamientos ya existentes? Bueno, vamos a ponernos un poco en antecedentes, ¿no? Aproximadamente cada año se mueren 8 o 10 millones de personas en el mundo con cáncer. La cifra podría ser mucho mayor, pero afortunadamente también tenemos terapias que son útiles y que han servido para tratar mejor cánceres e incluso para abolir o disminuir radicalmente la mortalidad que causa algunos de ellos. Desgraciadamente sigue habiendo algunos que todavía no se pueden tratar. De ahí la necesidad de innovar, de generar nuevos productos que permitan el tratar los cánceres que no tenemos ahora instrumentos para poderlo hacer. Eso es una parte esencial que tenemos que desarrollar. Y es un poco un trabajo a ciegas, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es ir viendo, cogiendo moléculas, cogiendo compuestos y probando a ver si tienes la suerte de que alguno de ellos pueda ser efectivo en el tratamiento del cáncer. Es una tarea a largo plazo, no es una tarea sencilla que de un día para otro la puedas hacer, necesitas mucho tiempo. Y nosotros estamos todavía en esas fases. Probamos los clústeres porque, como sabes, para que se produzca un tumor tienen que dividirse las células. Cuando se divide una célula se necesita que se duplique el DNA y si nosotros le metemos ese clúster dentro del DNA que de alguna forma está afectando la morfología, pensábamos que podía afectar también a la división celular. La idea era ingenua en el sentido de que pensábamos que simplemente la interacción del clúster con el DNA iba a ser suficiente para provocar que se frenase el crecimiento del tumor. Desgraciadamente, cuando empieces a trabajar en ciencia te darás cuenta, ya lo decía Einstein, que las mejores ideas suelen ser unos fracasos, suelen fallar, ¿no? Pero si tienes flexibilidad puedes ir superando esas dificultades. Nos encontrábamos que cuando lo estudiábamos con el DNA bacteriano que está desnudo, efectivamente los clústeres tenían el comportamiento que habíamos pensado inicialmente. Pero cuando se lo dábamos a células eucariotas, a células más complejas como las que tenemos nosotros en el organismo, nos encontrábamos que el clúster perdía su efecto. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el DNA que está en una bacteria y el DNA que está en nuestro organismo? Es el grado de empaquetamiento, se llama. El DNA es muy largo, en el que tienes tú en tu célula, tiene aproximadamente 2 metros de longitud y lo tienes que estar enrollando, comprimiendo, compactando para poderlo meter en el núcleo de una célula que es 10 micras, es un tamaño muy pequeño. Y eso se hace gracias a una serie de proteínas que se llaman histonas, que conforman lo que se llama la cromatina. Entonces lo que encontramos inicialmente es que el clúster no estaba uniéndose al DNA en las células eucariotas como se unía en las células bacterianas, porque la cromatina es una barrera física. Esas proteínas, una barrera física que impedía que el clúster entrase dentro del DNA. Eso fue una decepción, ya te puedes imaginar, ¿no? Porque teníamos nosotros esperanza de que fuese a funcionar y de pronto te encuentras con esa decepción. ¿Qué hicimos? Pues tratar de ver cómo interacciona el clúster con el DNA cuando está enrollado. Entonces, en el laboratorio preparamos
cogimos DNA, lo enrollamos alrededor de lo que se llama el nucleosoma, las histonas, y le añadimos clúster en esa situación. Y lo que nos encontramos fue una cosa que nos sorprendió inicialmente, y es que cuando tú le das el clúster, el nucleosoma se desplaza. Se queda el DNA desnudo y se queda el nucleosoma libre. Y después de varios experimentos sucesivos, nos encontramos que en la célula eucariota pasaba exactamente igual que lo que estábamos encontrando nosotros in vitro con los preparados puros, pero solo durante un periodo muy limitado de tiempo, que es cuando se está produciendo al inicio de la replicación del DNA. Cuando se empieza a dividir el DNA, entonces el clúster tiene efecto ahí. Y tiene efecto desplazando a los nucleosomas, disminuyendo el grado de compactación. Y eso tiene consecuencias porque, igual que le pasa al clúster, los tratamientos con quimioterapia, quimioterapia es tratar a los tumores, tratar a los pacientes por métodos químicos, con moléculas químicas. Entonces, la mayoría de ellos, no todos, pero una gran mayoría, para que ejerzan su efecto, se tienen que unir al DNA. Uno de los agentes que se utilizan en quimioterapia más conocidos es, por ejemplo, el cisplatino. Entonces, tú coges una célula, le das cisplatino, o coges a un paciente y le das cisplatino, y ves la cantidad de cisplatino que está en la célula, y a eso le dices que es el 100%. Imagínate, haces un 100% en la célula total. Y después quieres estudiar en dónde está localizado ese cisplatino en el interior de la célula. Y a nosotros lo que nos interesa es que entre en el núcleo, que se una al DNA para de esa forma matar a la célula tumoral. Pues desgraciadamente, cuando le das el cisplatino a esa célula y ves qué porcentaje de cisplatino está en el núcleo unido al DNA, te encuentras que es solo 1%. De 100 disparos a la célula, solo uno va a alcanzar su objetivo. Y pensamos, si damos clústers y damos cisplatino, si los clústers están actuando sobre la cromatina abriéndola, entonces va a entrar más fácilmente el cisplatino, con lo cual la cantidad de cisplatino que está unida al DNA se va a ver incrementada. Y efectivamente eso lo hemos encontrado. Entonces, cuando nosotros damos clústers con cisplatino, la cantidad de cisplatino que se une al núcleo se multiplica por 3. ¿Y qué sucede en animales? Pues en animales sucede lo mismo. Entonces, somos capaces de generar en el laboratorio modelos animales de tumores humanos, modelos que se parecen mucho a lo que está sucediendo en el paciente. Y otra vez, cuando estamos dando clústers con cisplatino, la cantidad de cisplatino que se une al DNA en el tumor, en el animal, se multiplica por 5, con lo cual aumenta su eficacia terapéutica. Entonces, si te fijas, nace todo esto desde una frustración, que era ver que los clústeres por sí mismos no tenían efecto en la célula eucariota, a tener un instrumento para incrementar la eficacia terapéutica de gran número de agentes que se utilizan en quimioterapia. Y tiene una ventaja adicional, es que ese efecto solo se produce en las células que se están dividiendo. Afortunadamente, la gran mayoría de las células de nuestro organismo no se dividen, están ya diferenciadas en un estadio que se llama la quiescencia, en donde dejan cesar su división. Con lo cual, te vas a encontrar que el efecto del clúster es selectivo. Va a incrementar la interacción del cisplatino solo en las células que se están dividiendo activamente, que son fundamentalmente células tumorales. Últimamente se dice que el cáncer no es un único tipo de enfermedad y que cada tipo de cáncer requiere su propio tratamiento.
¿El clúster a qué tipo de cánceres está orientado? Sí, efectivamente, son más de 100. Entonces, al menos se les reconocen 100 entidades distintas, 100 enfermedades distintas, que todas ellas se les conoce como cáncer. Entonces, ¿cuáles son las que se van a beneficiar más? Déjame que haga un inciso muy pequeñito. Estoy hablando solamente de un tipo de clúster. El clúster de 3 átomos que es capaz de meterse dentro del DNA, que por sí mismo no tiene efecto y que va a potenciar el efecto de las drogas que interaccionan. Entonces, ¿cuáles son los tumores que se van a beneficiar? Pues aquellos tumores que ya se sabe que van a responder a las drogas que se utilizan en quimioterapia. Entonces, no cambia el espectro de tumores que están siendo tratadas por esas drogas. Va a ser el mismo y va a mejorar la eficacia del tratamiento en esos tumores. Por ejemplo, testículo, ovario, para cisplatino, pulmón. ¿Cuáles son los pasos que os quedan para que este tratamiento se pueda llevar a la práctica clínica? Sí. Muchos. Porque llevar un fármaco a la práctica clínica, generar un nuevo medicamento, es un proceso muy complejo. Y tiene su razón de ser, porque hay que proteger a los enfermos. Desgraciadamente, hay muchas historias bien conocidas de fármacos que se introdujeron en la clínica, en donde los beneficios potenciales al final resultaron que eran mucho peor que los efectos secundarios que causaban, ¿no? Entonces, para evitar que un fármaco pueda ser dañino, que pueda generar efectos adversos que son muy superiores a los beneficios que puede tener, entonces se ha establecido un procedimiento que lleva muchos años para asegurarnos que cuando eso salga al mercado, cuando se le empiece a dar a los enfermos, no tenga efectos secundarios. Y necesitas al menos 8 o 10 años de desarrollo. Además, nosotros nos encontramos con otro problema adicional que no es trivial, que no es fácil de resolver, y es lo que se llama el escalado. Nosotros estamos generando clústeres, después si queréis hablamos de cómo se hacen, pero nosotros estamos generando clústeres, pero siempre con una orientación que es la investigación. Y la cantidad de clústeres que tú produces para investigar pues es una cantidad limitada. Si eso lo quieres llevar al ámbito sanitario, si lo quieres utilizar como un fármaco, entonces la producción se tiene que escalar. Tienes que multiplicar por muchos miles de veces la capacidad de producción y eso es muy, muy complicado. Todo esto es muy difícil, entonces supongo que necesitaréis una mayor inversión económica y personal cualificado. ¿Cuál es lo que más... ¿Cuál es el principal problema que tenemos en los laboratorios de investigación hoy en día? Es la gente joven. Desgraciadamente la crisis ha supuesto que se paralizó la incorporación de gente joven. Y la ciencia la hace la gente joven, es fundamental. Desgraciadamente no, afortunadamente tenemos una cantidad de gente muy bien formada, muy capaz, que son brillantes y que sin embargo cuando quieren retornar a la universidad, cuando quieren volver a hacer investigación, cuando quieren poner en valor toda esa formación que han recibido, se encuentran con las puertas cerradas. Y eso es una situación terrible para el país, para todos nosotros. No nos podemos permitir el prescindir de vosotros, porque el futuro es vuestro. Si vosotros no os incorporáis a los centros de investigación, si no os incorporáis a los centros, a la docencia, si no os incorporáis a los hospitales,
¿quién nos va a curar? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién va a investigar? Y ahí, desgraciadamente, se está perdiendo a más de una generación a raíz de la crisis económica. Lamentablemente es verdad. Ahora estaría comentar un poco sobre Santiago. Es una ciudad pequeña, conocida mundialmente por la catedral, por los peregrinos que vienen a abrazar el apóstol Santiago. Y además, que aquí se están generando científicos en los laboratorios que se encuentran en esta ciudad. Santiago tiene una tradición de más de 500 años de docencia universitaria, ¿no? Sorprendentemente, la docencia universitaria en Santiago, contrariamente a lo que pasaba en otros sitios, no estaba vinculada a la Iglesia. La que se creó aquí fue una universidad civil, ¿no? Y desde hace mucho tiempo también hay estudios en medicina en Santiago. En el último siglo hubo momentos de auge que fueron fundamentalmente antes de la guerra civil, y después hubo una desolación terrible que fue el resultado de la guerra civil hasta principios de los 70 o los 80. ¿Cómo se reconstruyó la capacidad científica de la universidad? Pues de la única forma que se puede hacer, que es formando a la gente. El principal capital necesario para realizar investigación no es tanto económico, que se necesita la compra de equipos, pero los equipos solo funcionan si hay una persona que los sepa utilizar y que sepa plantearse los problemas que necesita responder el aparato. El aparato por sí mismo es tonto, no es capaz de generar preguntas ni de plantearse dificultades. Por eso está muy asociada el auge o el declive de una institución científica, está asociada con el capital humano que tiene. Si se logra generar un capital humano importante, entonces va a haber un auge. Si el capital humano se abandona, entonces entra en declive. Y esa es la única política científica, el poder formar adecuadamente a la gente. Aquí la formamos inicialmente, después completan su formación yéndose al extranjero, se pasan 3 o 4 años en los mejores centros del mundo, porque la gente que sale de aquí es muy bien acogida por ahí adelante. Y después nuestro interés es que todos esos pudiesen retornar. Y ahí es en donde nos estamos encontrando ahora con la gran dificultad. Una pena, desde luego. Bueno, creo que nos estamos acercando al final. Pues nada, agradecerte un montón por acogernos aquí, por dejarnos hacerte esta entrevista. Y bueno, gracias por informarnos sobre qué es la CIMUS, el tratamiento sobre el cáncer con clústeres. Y bueno, lo que podemos hacer ahora es esperar y desear que el clúster llegue a lo mejor. Sí, yo solamente quisiera hacer un apunte, y me alegro mucho que los chavales, que vosotros os impliquéis en la investigación científica. Y tenéis que ser ambiciosos. Muchas veces nos estamos limitando creyendo que no vamos a poderlo hacer, que la ciencia la tienen que hacer otros porque nosotros no tenemos capacidad para hacerla, y no es cierto. Solamente hay que tener voluntad de hacerla, esfuerzo, trabajo y deseo de hacerla. Entonces, que vosotros os impliquéis en el desarrollo científico del país es la mayor esperanza que podamos tener. Si este país va a mejorar, es gracias a que la gente joven como vosotros se implique en el desarrollo. Está en vuestras manos. Unas buenas palabras, desde luego. Ojalá os estimule. Bueno, muchísimas gracias. A ti.